lo define, es una especie de instancia de aprestamiento, de ejercitación, en donde nosotros acá, sobre todo, tiramos una propuesta que se pueda desarrollar medianamente en un plazo no extendido y en donde podamos tener tal vez una foto, así como tenemos una foto de perfil en sus cuentas virtuales, tenemos una foto un poco de sus recorridos, sus inquietudes a través de la encuesta, y también tenemos una especie de foto en términos de producción en este primer esquicio del año, ¿sí? Entonces el objetivo, o sea, este trabajo no tiene nota, es más bien como una instancia de quienes practican deportes sabrán de qué les hablo, pero es como el precalentamiento. Estamos elongando los músculos, estamos estirando, y ahora en breve vamos a arrancar seguramente con la primera unidad, que eso sí estará enmarcado en un trabajo práctico que sí ya tiene otra dinámica de evaluación. Así que en esta instancia lo que vamos a propiciar hoy es, a través de algunos trabajos que entendimos que podían servir como para poder pensar un poco la producción, pensar un poco cómo estamos construyendo esas narrativas visuales. Cada compa del equipo, Marle, Richard y yo, hicimos una breve selección de algunos trabajos con los cuales tal vez vamos a dar una devolución que sirva también para todo el colectivo en torno un poco a cómo poder ir viendo, pensando y desarrollando alternativas y propuestas de narrativas visuales, ¿sí? En este caso voy a hacer muy brevemente también con una introducción sobre algo que me parece que es fundamental, que en el encuentro anterior el compa Johnny Krulikowski, que ahora voy a chequear si está, no porque voy a ahí está Johnny, no porque no pasa por una cuestión de asistencia ni mucho menos, sino que sobre todo solo quería chequear porque él había planteado una pregunta que estaba basada en, bueno, ¿qué es el partido visual? Si no me equivoco, le había preguntado. Entonces, en ese momento le contestamos, ahora volvemos a reivindicar eso. En el transcurso de la cursada, tanto en primer y segundo año, en los talleres, se trabaja mucho la idea del partido conceptual, ¿sí? Y también se trabaja, entendemos que también se trabaja la idea del partido visual. Ahora, un poco el desafío y el ejercicio que vamos a proponer también un poco ahora con estos desgloses sobre las propuestas que nos enviaron, tiene que ver un poco con poner en sintonía esos dos aspectos, ¿sí? Poner en diálogo esos aspectos, no son compartimientos estancos, no es que yo digo, bueno, por ejemplo, en este caso, yo defino conceptualmente que soy, por ejemplo, como decía anteriormente, Flor se definió como soy diseñadora, no quiero ser impreciso, pero voy a ser impreciso. Creadora de mundos fantásticos. Ahí está, gracias por la asistencia. Creadora de mundos fantásticos. Entonces, eso lo define y esa definición después tiene una correspondencia con la definición estilística, visual que propone, ¿sí? O sea, por ejemplo, ese caso, y vamos a ir recorriendo algunos casos que se acercan un poco más, que ponen más en diálogo, algunos en los que un poco no tanto, y sobre todo contemplando y teniendo bien presente los aspectos que trabajamos también con el material bibliográfico, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos construyendo una propuesta de comunicación, estamos trabajando con aspectos que son denotados, connotados. ¿Cómo lo vamos optimizando?
ese es un poco el desafío de poder intercambiar hoy en este conversatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a quienes le estamos hablando no a un grupo destinatario que es genérico. Y ese puede ser un gran conflicto, y eso también es algo que está en lo que seguramente que vamos a ir trabajando hoy. O sea, nosotros tomando decisiones, estamos también tomando decisiones en el marco de lo conceptual, y tomando decisiones en el marco de lo visual, estamos tomando decisiones también a quienes le estamos hablando, ¿sí? O muchas veces también el proceso es, uno tiene en claro a quiénes le vamos a hablar, y a partir, y sobre todo esa es una tarea del diseño, ¿sí? Como facilitadores y constructores de comunicación visual, es comprender a ese grupo destinatario, conocer a ese grupo destinatario a quienes le vamos a hablar, y a través de conocer a ese grupo destinatario, hablar en código para que ese enunciado en el que trabajamos, que esos enunciados son visuales, den con esa audiencia o con ese grupo destinatario, ¿sí? Entonces hay un laburo también, así como hablamos de que el partido conceptual tiene sintonía con el partido visual, del mismo modo, acá, en estos aspectos, digo, ustedes en algún caso tal vez estarán cursando, o si no ya cursaron el año pasado semiótica. Digo, hay una instancia ahí de los contratos de lectura, que eso lo vamos a ver también en el desarrollo del año, pero hay un reconocimiento de quién es ese destinatario, y a partir de eso defino y construyo una propuesta y una estrategia comunicacional con signos, y ahí aparece claramente la semiótica, pero que son, Barthes también habla de los deísticos, cómo yo le voy marcando con algunos códigos, con algunos guiños, para que esa persona que se siente parte del grupo destinatario entienda, comprenda y se sienta parte, y entienda también que le está hablando a uno. A muchos nos puede pasar de que en la situación inclusive, sobre todo de consumo, ¿no? Estamos en un contexto de semiocapitalismo en donde estamos abrumados de narrativas de consumo desde lo comercial, lo cultural, lo social, lo político, y desde esa perspectiva todo el tiempo nos están tratando de algún modo persuadir o hablar o contar, y hay algunos lugares o hay algunas propuestas a las que accedemos o a las que nos interesa, y eso es porque hubo una construcción destinada para un grupo destinatario en específico, ¿sí? Ese proceso no se da por azar y no se da por una cuestión de yo quise decir o yo quise representar en esta propuesta, sino que es una definición. Si yo intento construir, o nosotros intentamos construir propuestas comunicacionales que puedan atender o dar con determinado grupo destinatario, tengo que comprender cuáles son los códigos que trabajan, códigos visuales, enunciativos y demás, de ese grupo destinatario. Bueno, todo ese gran embolleré hermoso y súper rico, complejo, es lo que vamos a ir haciendo en el transcurso de todo el año. Ahora, sin más preámbulos, vamos a arrancar con una breve serie de devoluciones, que son devoluciones más, como decíamos, que puedan disparar algunos comentarios,
o algunas inquietudes o preguntas. Entonces lo que vamos a proponerles es lo siguiente. Ahora vamos a arrancar con Richard, va a compartir pantalla posiblemente, mostrando algunos laburos, después Marlene lo va a hacer y por último lo hago yo. En la medida que cada uno va relatando, utilicemos el chat por si alguien quiere abrir su micrófono, tratemos de hacerlo lo más ordenado para canalizar ahí alguna inquietud, pregunta, algún comentario, etcétera, ¿sí? Hagamos de esto algo participativo, pero también medianamente ordenado. Y bueno, esa es la invitación para hoy. Así que si estás en condiciones, Richard, dale más a más. Por ahí sí puede empezar Marle, porque todavía están ingresando chiques y tengo que estar ahí aceptando. Dale. Entonces después sigo yo. Bueno. Yo puedo empezar, pero no preparé para compartir, porque yo dije, seguro que Colo va a compartir. Y tendría, bueno, ¿tenés todo a mano, Colo? Tengo, sí, vos anda cantando y yo entonces comparto. Porque yo dije, ay, a mí no me gusta compartir porque me pongo más, no me gusta la pantalla, entonces como que me molesta un poco. Y podías empezar con Fran González, que es el primero que me anoté. Si excelente. Y en realidad lo que yo me fui anotando, fui mirando los trabajos de ustedes y justamente lo hicimos comentarios durante las colgadas que iban haciendo, por una cuestión de que es un esquicio y está bueno que los demás participen y no que la cátedra esté tirando onda, porque en eso muchas veces lo que dice la cátedra, los chicos como que se toman muy a pecho y quieren hacer lo que la cátedra dice. Entonces, como darle esa libertad de que hagan lo que les parezca y aprovechen los comentarios de los demás. Entonces, por eso no hicimos ningún comentario y fui anotando cosas que me iban llamando la atención, capaz cosas que me llaman la atención por mis gustos personales y no tanto pensando en la consigna, ¿no? Entonces cuando veo el trabajo de Fran, que dice, ay, no me acuerdo, soy fan de la limpieza, pues yo me anoté solo limpieza. Sí, es lo mismo, profe. Soy fan de la limpieza. Entonces yo dije, sí, yo también soy fan de la limpieza. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿cómo es esa limpieza, no? Yo, por ejemplo, siempre digo, yo quiero ver las cosas limpias. Si no están limpias, y si no las limpio como yo quiero, las dejo. Entonces cuando yo empiezo a limpiar, limpio. Entonces yo dije, a ver qué pasa con la limpieza. Y entonces veo que se va repitiendo esa esponjita en todas las situaciones. Y dije, ¿y es necesario que esté la esponjita en todas esas situaciones? Me parece que no. Y la primera esponja, la que está solita, es como que la esponja que se presenta. Y después aparece la pantalla de Illustrator, creo que es, no me acuerdo. O de Photoshop 9. Aparece la pantalla y ahí dice, me diseño a mí mismo. Entonces, esa es tu presentación. Entonces, te diseñas a vos mismos, es tu esponja, tu limpieza. Y no hace falta volver a repetir y volver a repetir. Entonces yo me imaginaba, está la cestita de básquet y decís, bueno, qué sé yo, en lugar de la cestita de básquet con la esponja, porque jugás al básquet, entonces pones una pelota con espuma. Un ejemplo, o sea, se me ocurre, así se me dispara en la cabeza. Entonces vas trabajando el sistema y vas trabajando la limpieza en todas tus piezas, pero no necesariamente tenés que estar poniendo tu personaje en cada una de las escenas. No sé si me explico. Sí, profe, sí. Entonces, eso es lo que, por eso me llamó la atención, porque yo también soy un poco
La que no entendí es la del histograma, que solo por curiosidad quiero saber si es un histograma o qué es lo que es esto. Sí, se le dice velas japonesas, son básicamente gráficos del trading, de eso trata. Ah, bien. Esa es la única que no me cerraba, no la terminaba de entender, pero ves que siempre se repite la esponja, siempre se repite la esponja. Y no sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto, o si no, yo creo que lo termino acá, porque no quiero extenderme mucho. Podemos seguir hablando, pero... Dale, yo aprovecho que voy a compartir de otra manera la pantalla y de paso meto una cuchara también ahí. Me parece que está re piola esto que decía Marle, ¿no? O sea, cómo, digamos, hay una operación ahí, lo que hablábamos también de cómo se modificó un poco el esquicio del año pasado a este año, ¿no? Hay una operación en donde tal vez, Fran, vos estás planteando la sustitución, digamos, la sustitución de vos como individuo en cualquier tipo de representación, en este caso se sustituye por el dispositivo esponjístico. Y que en este caso la esponja como un elemento muy icónico de esto que te caracterizaría. Después vamos a hacer, como es, comités evaluatorios para ir a recorrer tus ambientes, a ver si efectivamente sos un fanático de la limpieza. Digo, trabajar, como decía Marle, digo, en esas operaciones de sustitución, donde vos podés ir ampliando el discurso de la limpieza con otros elementos como la espuma, como determinada fisonomía o morfología de el detergente, digo, el hermoso dispositivo y ese también es para los más extremos, el cepillo del inodoro. Digo, cómo la limpieza no se da solamente por el elemento, sino que también por los lugares donde posiblemente tu obsesión por la limpieza también está focalizada en algunos lugares. Entonces, ¿cómo poder ir? Digo, hay un acercamiento, hay una decisión copada de poder ir a la definición de este fanatismo por la limpieza, pero también es una capa que se puede profundizar un poquito más. Tal vez, en este caso, la operación en la que vos trabajaste fue la sustitución y la personificación, en este caso, de tu identidad en este elemento de la esponja. Ahora, como claramente lo dice Marle, es un recurso que se agota, sobre todo si la esponja aparece siempre compositivamente en un plano, en un registro y de manera fija, interrelacionándose con las cosas. Entonces, ahí hay una posibilidad, es como una propuesta que está siendo estática en materia de cómo se puede amplificar. Está buena la operación, ahora se puede profundizar mucho más todavía. Dale, perfecto, profe. Se entiende. Excelente. Bueno, después tenés que pasar la georreferencia a tu casa y vamos a ver si efectivamente eso... No, sí, por supuesto. Vamos a chequear. Vamos a chequear. Bueno, y yo qué cara dura que vengo diciendo que acá tengo todo sucio y mirá justo, arrancamos con Franco. Arrancamos con la pierna chueca con vos, Franco, perdón, disculpa. Sí, empezamos con la limpieza. Dale, el siguiente, Marle, decime y ahí comparto. El siguiente podría ser Polverelli. Dale. Vamos con las cosas que me gustan. Y entonces, ay, ¿cómo se llama? Yo siempre pongo los apellidos porque yo siempre miro la lista y no me acuerdo nunca de los nombres de pila. Yo soy la que controlo todas las listas, entonces siempre se trabaja con apellidos. ¿Cómo se llama, Polverelli, tu nombre? ¿Está bien? Micaela, profe. Micaela. Sí, cuando hablábamos
en los conversatorios decíamos que justamente era decir, soy diseñador, que eso ya está implícito, seguramente va a estar implícito en las piezas que vamos a desarrollar, porque por algo somos diseñadores y estamos haciendo una visualización de algo, de un algo, y en el caso de que lo vi que se ven muchos, ¿no? Que justamente decíamos, no hace falta que decir que soy diseñador, tengo que mostrar mi computadora, tengo que mostrar mis elementos de trabajo, porque justamente está implícito en la pieza gráfica que uno termina por mostrar. Y entonces pensando en tu trabajo en la fotografía, es un poco eso, ¿no? Y es un poco difícil decir soy entusiasta de la fotografía, así es como pusiste. Y es un poco difícil justamente representar eso en una pieza gráfica porque justamente ¿qué haces? Mostrar fotografía. Y entonces, si hablamos de la fotografía, vamos a ver que hay muchísimos casos que muestran fotografía, como en el caso de Krulikowski, no me acuerdo quién más. Entonces, ahí es donde empieza a haber un poco de ruido, ¿no? Y entonces vos haces una cierta selección de fotografía, que ahí también está diciendo algo. Y entonces capaz que ese algo de lo que te gusta de la fotografía en realidad, ay, no me va a salir. Espera que ay, no me sale la palabra. Recalculo. A ver, voy a ir por una anécdota, en eso capaz que ahí me pueda ordenar un poquito. Hoy lo tenía muy claro y ahora empiezo a ver tu trabajo y me mareo. Cuando yo era chica, y acá como siempre dice Colo, se delata el DNI, incluso tengo la cámara acá, si me esperan un segundo voy a buscarla. Dale, esto es televisión en vivo, señoras y señores. Esto está pasando ahora, no fue producido. Esto es un minuto a minuto. Gracias Colo por hacer. Bueno, mi mamá tenía esta cámara. Entonces había comprado un rollo y obviamente había que comprar un rollo y había que sacar las fotos y me esquinabas las fotos. Entonces mamá dijo, porque todos queríamos sacar una foto. Y mamá dijo, bueno, cada uno de ustedes va a sacar una foto, solamente una foto. Entonces, ¡oh! ¡Qué emoción sacar una foto! Entonces, mi hermana me sacó a mí. Mi hermana no recuerdo. Me acuerdo que mi hermana me sacó, incluso tengo las fotos, pero eso ya no lo voy a buscar porque tengo que hacer un poco más voy a perder mucho tiempo. Mi hermana me sacó a mí con el horizonte caído, estoy así, recaída. Y yo decía, ¿qué saco, qué saco, qué saco? Y ahí vi una rosa en el jardín de mamá, una rosa rosada, estaba muy hermosa, entonces en mi cabeza se imaginó la fotografía, que era una foto de la rosa en foco diferenciado, primer plano, hasta incluso me imaginé las gotitas de rocío, que de hecho no tenía, porque ya era altas horas de la mañana o de la tarde, no recuerdo. Y me imaginé que la foto iba a ser así una foto de calendario, así la rosa hermosa, y entonces me puse y saqué la foto. Cuando mi mamá reveló, trajo las fotos, muestra, la rosa estaba allá en el fondo, no se la veía, prácticamente era todo el jardín y la rosita. Y yo miré la foto y mamá dijo, salió muy linda. Seguro quiso incentivar que uno tenía la... Y yo no dije nada y siempre me quedé con esa imagen de mi rosa que no salió como yo quería y me quedé frustrada por el resto de mi vida. Entonces siempre que hago una foto digo, no está buena mi foto, pero eso bueno, es un problema de la cabeza de cada uno. Entonces cuando vi la rosita de tus fotos me acordé de eso, de la anécdota de cuando saqué mi primer foto. Y después siempre me gustó el tema de hacer fotografía
Pero entonces cuando, obviamente, ¿cómo hacer fotografía cuando sos pobre? Cuando tenés que comprar, cuando tenés solo esta cámara y cuando tenés que gastar mucho dinero en eso. Recién pude acceder a mi primer cámara reflex en el año 1999, así que pasó mucho tiempo. Y esto estamos hablando del año 87, 1987. Yo jugaba que sacaba fotos. Entonces yo tenía 2 muñecas. Una se llamaba Claudia y la otra se llamaba Linda. ¿Y qué yo hacía con esas muñecas? Me iba al jardín de la casa de mamá y las ubicaba en cierto sector. Y las miraba un ratito. Las miraba y decía, ahí está la toma. Entonces me imaginaba en mi cabeza cómo quedaba la foto. Y no hacía ni un gesto, no tenía ni una cámara de juguete, no tenía nada. Simplemente iba por el jardín y le cambiaba de lugar a mis muñecas y le sacaba fotos imaginariamente. Entonces, todo esto lo digo para ver si me puedo cerrar la idea de tu trabajo. Acá evidentemente hay una serie de bodegón con una edición fotográfica, más allá de haber preparado el escenario y puesto la rosita, es un bodegón con edición. Entonces ahí uno piensa, ¿te gusta la fotografía o te gusta más la edición fotográfica? Y entonces cuando veo esa selección de bodegón que siempre se repite, un fondo oscuro, con la rosa, con algún otro objeto, digo, ¿es una forma de mostrar que sos entusiasta de la fotografía o simplemente es mostrar algo que te gusta, o sea, hacer un reportaje fotográfico, si se quiere, un ensayo fotográfico sobre bodegones, donde hay una edición fotográfica además, no es solo una simple fotografía que sacas la foto y haces un revelado digital y la imprimís o la llevas a la pantalla. Y entonces pienso en ese juego que yo hacía, ¿no? Y decir, ¿cómo representar ese gusto hacia la fotografía si en realidad poner una foto no es decir me gusta la fotografía? Entonces me imaginaba ese jueguito que yo hacía de poner la muñeca y ver el encuadre. Entonces me imaginaba situaciones de la vida cotidiana, de lo que uno hace habitualmente en la vida, y encontrar ese detalle, ese ojo fotográfico que generalmente que se va entrenando con el tiempo, ¿no? Que vos decís, ese encuadre está bueno, y entonces hacer algo que resalte ese encuadre y no hacer una serie de fotos que acá lo que está diciendo, no sé, no me termina de cerrar eso que me indica ese bodegón. Porque es un bodegón, ese color negro y esas rositas rojas, me da una sensación de otra cosa y no termina de mostrar esa fotografía. No sé si, o sea, ese entusiasmo hacia la fotografía. No sé si me termino de explicar o no. Si alguien tiene una pregunta. Sí, entiendo. No sé si se entendió. Sí, excelente, Marlene. Me quedo mucho, muy, porque se va a la hora y no quiero extendernos demasiado. Pero me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Acá estás mostrando un ensayo fotográfico sobre un bodegón y nos estás mostrando ese entusiasmo hacia la fotografía, que es justamente ese ojo fotográfico que se tiene cuando a uno le gusta la fotografía. Bien, esto, como ya lo dijimos, esto es televisión en vivo. Acá, desde la sucursal de Aristóbulo del Valle, Vale Díaz dice por el chat, un bodegón sensual, erótico, me lleva a eso. Digo, hay una cromática también, hay una textura, hay un encaje en una foto.
digo, hay toda una construcción ahí que también va remitiendo a otras cosas, y ahí aparece de vuelta, aparece Barthes con lo connotado, cómo le voy dando sentido, y esto que marca Marlene me parece que es puntual, cómo, y es de vuelta esa dimensión, como hablábamos también en el trabajo de Fran, ¿sí? O sea, soy fanático de la limpieza, entonces hago un acercamiento, y ese acercamiento tal vez en el de Fran fue la sustitución a un elemento de limpieza, pero después lo replico y ahí se agota. Entonces, en este caso, ese entusiasmo por la fotografía, o sea, aparece un set fotográfico, fotos de bodegón, como dijimos, entonces tal vez ya no es solamente fotografía, sino que es el bodegón. O sea, soy bicho de bodegón. Ahora, pero también, ¿cuáles son los otros desprendimientos que pueden empezar a aparecer en esta fascinación o búsqueda o el entusiasmo puntualmente por este tipo de producciones? Y ahí me hace pensar, hay una compa acá que lo conecto así como muy azarosamente, porque acá Vale dice lo sensual y demás. No me sale quién era la compa que es diseñadora de lencería. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me ayuda? Carolina. Caro Valque. Sí. Bien, bonito. Caro, gracias. Bueno, Caro, por ejemplo, hay una, yo tal vez ya puedo ir ahí solo para mostrar, porque, por ejemplo, Caro, esto hay que tener mucho cuidado porque ya no estamos yendo muchísimo del tiempo, pero vamos a tratar de que no se vaya. No era pero Dai que era, entré a cualquiera. Bueno, Caro desde el lugar de la soy diseñadora de lencería o confeccionadora de lencería. Digo, a mí me parece, y me hacía pensar mucho esto que marcaba Marlene, por ejemplo, por este tipo de foto. O sea, cómo aparece el ojo de la confeccionadora de fotos, confección, ya estoy mezclando todo, la confeccionadora de lencería, pero por ejemplo aparece acá un plano con, entiendo que son accesorios o algunas, vos precisanos, Caro, ¿qué son estos elementos? Son avíos para construir la lencería. Avíos, perfecto. Bueno, cómo en la selección o en la búsqueda de poder mostrar algo que forma parte del proceso, pero que en realidad para el ojo no entrenado, lo que sea, acá hay una se puede mejorar mucho todavía en la cuestión de la simetría, pero hay una búsqueda de la simetría, hay una construcción ahí de un orden y una composición visual, y que está hablando ahí el soy diseñadora, y está hablando, o sea, soy diseñadora gráfica, y también el soy confeccionadora, porque es casi una subjetiva también de la búsqueda del avío ideal para determinada pieza, sin que ni siquiera esté algún indicio, resabio concreto de que está confeccionando una pieza de lencería. Entonces, digo, ahí, por ejemplo, conecto solamente con lo que hablábamos recién del bodegón, porque, por ejemplo, en este caso, el ser entusiasta de la fotografía, que como decíamos puede ser, soy entusiasta de la fotografía en bodegones y demás, no significa que solamente esté mostrando la foto o el producto en cuestión, que es la resultante de esa producción, sino que el mismo universo donde yo vivo, o sea, o donde disfruto, que es el bodegón en sí mismo. Entonces, pueden haber un montón de otros planos que
visibilicen el universo donde me desenvuelvo y donde, digo, donde estoy laburando, produciendo, y es donde sobre todo ancla el sentido de esto, de que sos entusiasta de esa práctica. Así que, nada, como para complementar y sumar ahí a lo que planteamos. Veo ahora el chat. Bien, avíos. Vale, está muy en el tema de lo textil. Genial, gracias. Bueno, estamos más o menos, Mica. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. Excelente. Bien. Marle, no sé si... Si queremos pasamos a Richard, que hable un poco, y si sobra Dale. tiempo, sigo con los que no tengo, porque no yo me voy mucho por las frases. Dale, buenísimo, buenísimo. Sí, Richard, ¿te animás? Dale, vale. Ya que estás ahí, de última me vas a facilitar la visualización, ya que estás compartiendo. A ver, empiezo por el de Rodrigo Stasiuk. Bueno, voy a tratar de ser sintético un poco. Bueno, en línea un poco también con lo que venía comentando Marle y el Colo. La idea también del esquicio es esto, la construcción de una narrativa. Para la construcción de una narrativa es necesario tener presente siempre, obviamente, el código, a quién estoy hablando y cómo voy construyendo esa narrativa, que en este caso lo que por ahí se ve es que hay como una narrativa muy literal. Es como que se toman dos conceptos, el soy diseñador y se decide tomar elementos literales del diseño, como por ejemplo, bueno, las herramientas del diseño, bueno, la cuestión acá del proceso. Y cuando se habla del otro concepto, que es soy Dick Tyler, creo que era, eh, como se presenta, bueno, esto del emprendimiento de detallado de vehículos, que personalmente no sabía que se denominaba así, pero que el concepto, por ejemplo, el soy detailer, o sea, soy detallista, me llevó capaz, cuando leía la pieza, me llevó quizás, o me imaginé al rubro este de customización de autos, por ejemplo, de vehículos, donde eh, qué sé yo, hay como mucho detalle, mucho laburo fino ¿cómo es? De customización. Entonces, capaz porque no estoy dentro del rubro, el primer disparador me llevó hacia ese lado. Pero me parece que es porque quizás también está fallando un poco el código, a quién estoy hablando, y la cuestión el recurso estilístico, capaz, porque a través de la ilustración, en este caso, tal vez no se llega a leer ese concepto del detalle, del detalle en este caso de esta cuestión de la limpieza y de lo automovilístico. O sea, es casi como si, por ejemplo, yo dijera, no sé, soy Richard, soy fan del rock, por ejemplo, y traigo una imagen de, no sé, que diga rock and roll o que diga guitarra, o una guitarra, por ejemplo. Y el rock no se traduce simplemente a un instrumento, o sea, a una guitarra, si bien hay un imaginario creado alrededor de eso, el universo del rock tiene una estética, tiene un montón de cosas que me pueden permitir construir esa narrativa que quiero construir. Entonces por ahí lo que sucede muchas veces, por eso está bueno estos esquicios,
es que se suele caer también en el lado común, o sea, en la cuestión de decir, bueno, soy diseñador, traigo las herramientas de diseño para decir que soy diseñador, pero en realidad, como hablábamos también en los encuentros pasados, el soy diseñador se da en las decisiones que tomo simplemente al cómo presento las imágenes, cómo tomo decisiones estilísticas en relación a esas imágenes. O sea, es como un lente de cómo veo las cosas en ese sentido y cómo voy tomando decisiones y partidos en relación a eso que quiero contar. No necesariamente tengo que recurrir a, bueno, mostrar no sé, los iconos de Illustrator, Photoshop y demás para decir soy diseñador. Entonces me parece que por ahí en este caso sucede eso, la narrativa es también, y al caer en lo literal es como que también se produce como una narrativa muy estanca, es como son secuencias muy estancas que no, por ahí lo que sucede es que no acompaña a una narrativa fluida, sino que es como son como cosas estancas que van pausando la cuestión. Acá, por ejemplo, hay algo del proceso, o sea, de los lápices, no solo la compu, o sea, los lápices, traigo la marca de la compu, y la cuestión de ese proceso del el alboroto a la idea y demás, y después paso a la cuestión de, bueno, los iconos. Entonces como que va como muy secuencia, y de nuevo, de manera muy literal, y entonces eso por ahí muchas veces dificulta la lectura de esa narrativa. eh, y también, de nuevo, lo mismo es cómo entro en código con ese destinataria que seleccioné para contarle esto. Se me parece que por ahí es lo que acá en este caso habría que como que ajustar en ese caso, tener en cuenta. Bueno, eso me parece que es por ahí lo más puntual y como para no extenderme mucho. Dale, profe. Está bien, está bien. No sé si quieren sumar algo más. Yo meto una cosita nomás, cortita. Coincido absolutamente con lo que planteaba Richard y digo, me parece que por ejemplo con este tipo de estructuras inclusive casi de las primeras, de todas las primeras imágenes, digo sobre todo como para ver las narrativas posibles que depende cómo uno las configura, cómo puede optimizar o construir ahí como cierta línea de coherencia. Por ejemplo, en estos primeros, sobre todo en estos dos que por ahí tienen que ver con el universo, como decía Richard, uy, nos vas a matar también, Rodri. El detailer, tal vez para quien no está tan en el rubro, estas, por ejemplo, que son marcas de algún producto en particular, lo que figura abajo. Sí, son marcas de los productos que se ocupan para quitar, por ejemplo, de la parte izquierda que se ven, que se representarían rayas. Entonces, con esos productos y la ayuda de la máquina que se ve arriba, es tipo el trabajo que se realiza para sacar esas rayas. Y entonces esto es sería como un dispositivo que entra del extremo derecho superior, tiene una pulidora, algo así. Sí, una pulidora. Excelente. Bien, bueno, por ejemplo, fíjate cómo de vuelta aparece esta cuestión de... a lo que voy para ser también sintético. Digo, a mí me parece que hay como más una estructura. Si tendría que poner soy diseñador, el segundo sería soy fanático de los acertijos. Porque hay como una cuestión casi lúdica, porque Sí. parece que son como acertijos visuales que vos tenés que encontrarle, tipo, ¿qué estoy queriendo decir? Y traes como algunos elementos y son como pistas de algo. Da más a tratar tiene como una lógica más hay una marca de juegos que, esto paso el chivo, que se llama Maldon, que tiene como juegos que están recopados, y hay uno que tiene que ver, creo que se llama El Observador,
y que las tarjetas te vienen así casi como una lógica de pistas y que son acertijos visuales. Entonces, a mí me parece que hay como una aproximación más a eso que a que quede, o sea, por ahí como decía Richard, por ejemplo, cuando uno ve en este caso este tipo de productos, que entiendo que ahí, yendo también acá, bueno, uno de los productos dice que es un shampoo, aparece la limpieza y demás, digo, ese detailer, bueno, ¿cómo es ese universo visual del detailer en particular? Y como decía Richard, lo del diseñador gráfico, acá está como que, bueno, de 5 placas, 2 le atribuyo a soy diseñador y 3 a detailer, cuando en definitiva las dos pueden operar transversalmente desde lo connotado. Lo denotado puede aparecer con otra solidez, con otra impronta, pero digo, ahí está piola, y solamente quería sumar esta apreciación. Cuando veía esto, es casi como una lógica de acertijo visual, donde vos tenés que ir atando pistas, y que ahí también radicaría, digo, solamente como para plantear las narrativas posibles. Pero nada, eso nomás. Richard, el siguiente. A ver, ya te digo. ¿No? Y acá, solamente para cerrar, la importancia de también la toma de decisión en qué tipo de recursos utilizo. En este caso, para que pueda representar mejor la idea que quiero dar, porque en este caso, si estamos hablando por ahí del detalle, por ejemplo, en esta tercera imagen que vos decías, que por un lado estaba como una superficie con raya o algo así, y la otra como después del acabado del pulido, quizás en la ilustración eso no se llega a percibir, quizás sea necesario, por ejemplo, ese detalle en una cuestión fotográfica, por ejemplo, no sé, es como algo que surge o que se me viene a la mente, digo, cómo también uno busca ese detalle y cómo busca la mejor forma de mostrar ese detalle. Capaz la ilustración en este caso no sea para esto puntual, capaz no me está diciendo del todo, o sea, yo tengo que entrar a descifrar qué son los círculos y qué es la otra superficie, o sea, o tengo una idea porque aparece un elemento arriba que puede ser la pulidora, pero si no soy eh, muy del rubro, no llego a descifrar. Entonces quizás sea otro el recurso que tengo que utilizar para anclar bien el sentido. Porque de nuevo, la imagen es polisémica y uno tiene que anclar el sentido. En ese sentido, vale la redundancia. Eso nada más. Y a ver, vamos. Vale. Pasamos rapidito al de Silvia Blum que pusiste hoy. Bueno, que por ahí también un poco en esta línea, ¿no? Soy diseñadora, soy apasionada del dibujo. Entonces en las piezas lo que un poco se ve es eso, o sea, son, bueno, las ilustraciones, son tus ilustraciones, pero por ahí y bueno, la situación en sí, o sea, la foto de la situación. Creo que lo que estaría faltando en este punto es un poco donde aparece esa mirada de, bueno, cómo dialoga esa pasión por el dibujo, por la ilustración, con esa mirada del diseñador, en ese sentido, diseñadora en este caso. O sea, cómo construyo esa narrativa. Porque por un lado, o sea, las primeras dos imágenes son dibujos. Inteligiblemente uno dice, bueno, te gusta la cuestión de la ilustración y el dibujo. Ahora, ¿cómo cuento eso y cómo empiezo a conjugar eso? Bueno, me gusta el dibujo, pero ¿cómo confluye con esto de, bueno, soy diseñador, o sea, diseñadora en este caso? O sea, no son cosas, pareciera así como están puestas, pareciera que son cosas distintas, como que ser diseñador o diseñadora es distinto o es otra cosa a ser ilustradora.
siendo que justamente en este caso se recontra complementan y la ilustración es una herramienta del diseño. Entonces es como que pareciera eso, hay como situaciones, como escenas, pero lo que estaría faltando es construir el sentido, o sea, darle un sentido a eso para que se construya esa narrativa y que pueda ser leída de esa manera, con esa intención de poder decir, ah, mira, eh, eh, Silvia es diseñadora y es una apasionada del dibujo en ese sentido. Entonces, como por ahí quizá una punta puede ser, si soy diseñador y soy una apasionada del dibujo, cómo traigo, por ejemplo, o genero una serie de, un sistema de piezas donde se vea esa cuestión de tu estilo, por ejemplo, tu estilo de ilustración, eh, y cómo voy mostrando distintas situaciones, me refiero a situaciones, no a situaciones de vos en distintos lugares, sino que eso que vos querés contar a través de la ilustración, cómo le agrego la mirada del diseño y puedo anclar el sentido en el lugar de decir, bueno, qué tipo de estilos son los que, por ejemplo, eh, son mi referencia para poder, no sé, ilustrar o cosas así. Entonces, ¿cómo voy trayendo del universo de la ilustración y de lo que a vos te gusta o tu estilo propio, cómo traigo elementos que vayan construyendo eso y que después o sea, podamos ver una selección de imágenes donde no necesariamente tenga que haber una computadora para saber que uno es diseñador o un programa para saber que vos sos diseñadora y ilustradora, porque veo que hay un programa y una ilustración. Entonces, ¿cómo voy trayendo de tu mismo estilo referencias o creo piezas donde confluye la mirada del diseño, o sea, el diseño y la ilustración? Me parece que por ahí eso falta como generar darle sentido a esas dos cosas que por ahora parecen como separadas y así de esa forma poder construir esa narrativa. Me parece. Sí, entendí mejor. Gracias. Nada, nada. Eh, bueno, eso por mi parte, no sé si quieren sumar algo más. Dale, buenísimo. Y ¿cómo es? Y el de arte. Dale, ahí va. Bueno, por ahí en el caso de Arthur, justamente lo que es, o sea, yo no vengo tanto por ejemplo, yo no vengo tanto del mundo de la magia y demás. Y bueno, Arthur plantea esta cuestión de soy diseñador, soy amante de la magia y, y cómo lo que se nota en las piezas es como hay como una decisión de a quién va dirigido y cómo genero una imagen que está claro el código a través de este recurso de la ilustración sobre la fotografía y cómo, por ejemplo, las elecciones de las escenas, porque claramente son fotografías está armada la escena, o sea, está pensada la escena para contar esto que quiero contar, o sea, no es como una fotografía así aleatoria, sino que hay una decisión de contar que sos diseñador y que sos amante de la magia y cómo vas tomando decisiones de qué escenas armo y hago para poder contar eso de la magia. Por ejemplo, en este caso, o sea, creo que en todos los casos se ve un poco eso, la decisión de las distintas escenas y encuadres de la fotografía con esa intervención, ese recurso que utilizás de la ilustración eh, sobre la fotografía para que que contribuya a esa narrativa que querés contar. Que me parece que también lo que refuerza es un poco el sistema, o sea, vos ves y en todas las fotografías hay como una intervención y eso hace a que fortalezca un sistema de piezas. Y entra en código de nuevo, entra en código con esta audiencia
amante de la magia también. Entonces me parece que en este caso, inclusive también ¿cómo es más por ahí en cuestiones más técnicas no sé, de la temperatura y color de la fotografía y demás, como que también hay como una, un acercamiento, una convivencia entre, por ejemplo, las que son las situaciones de día y las situaciones de noche, por ejemplo. Eh, entonces creo que en este caso es como que hay una construcción narrativa bastante acertada, y las elecciones también de los recursos para contar eso y no sumar elementos por sumar elementos simplemente, sino que esos elementos puedan ayudar a contar eso que quiero contar. Por ahí eso de este caso. Excelente, sí. Buenísimo, buenísimo. Acá también, por ejemplo, en el proyecto de Arthur, lo que se ve es como en algunos proyectos también lograron enviar algunas puntas con propuestas también de cómo la complementariedad que puede existir entre la construcción de la imagen y los copy o los textos que acompañan. Digo, ahí aparece el fan de la magia absolutamente de Arthur, cuando, a ver, ponele, nosotros los fanáticos de Harry Potter, al encontrar cualquier ramita, digo, llevarlo al plano también de una cuestión de lo cotidiano, esto que marcaba Richard también del tratamiento del color para hacer esas distinciones, con el detalle también de cierto filtro que también remite a lo cinematográfico, digamos, que también tiene que ver un poco con, posiblemente, y sobre todo con la caracterización de los personajes de abajo que vienen del cine, es que también de algún modo ese acercamiento el amante de la magia también uno lo va relacionando con el consumo a través del cine. Entonces eso también tiene, no azarosamente, un breve tratamiento. Voy a tratar de compartir la pantalla, pero a ver más en la imagen para que se vea el detalle de la... perdón. Para que se vea el detalle de lo que estoy diciendo. Ay, estoy muy lento hoy, perdón. Dejar de compartir. Y ahora vengo. Un segundito. Venir acá. Pero ahí está. A esto me refiero. Este tipo de detalle que tiene que ver también ahí con cierta utilización de filtro o de detalle que remite también a esta lógica cinematográfica, sobre todo del material fílmico y de la proyección del material fílmico que tenía, como se trabaja todavía con esta lógica muchas veces de esa textura de la imagen. Digo, hay como una serie, acá cuando hablábamos también de lo connotado, Arthur, en la producción fuiste trabajando muy criteriosamente esos aspectos, y está repiola porque, digo, trabajás acá está presente también esto que marcábamos siempre de el ser diseñador ya está implícito, digamos, está implícito en la construcción de la propuesta. Y en cómo aparece lo otro, digo, no es menor que Arthur publica en esta red
social imaginaria y nerd de la magia en Magic Camp, que no solamente tiene su parte, su pictogramación, digo, ahí hay una construcción de ese universo que, digamos, claramente radica en la cabeza de nuestro compañero, pero y va generando un sinfín de recursos visuales que se pueden ir explotando. En este caso, claramente, en estas 5 variables se ve que la propuesta y los recursos visuales son versátiles y logran, sin una repetición, logran convivir con una coherencia visual y demás. Ahora, ya con esta propuesta de Magic Camp, en sí misma esa propuesta puede ir derivando en otras formas de seguir construyendo esa narrativa visual porque tiene un tratamiento de la imagen. O sea, podemos pensar de cómo sería la utilización de Magic Camp, cómo serían los filtros de las historias de Magic Camp, ponerle, o sea, puede disparar para cualquier otra, todas esas ideas hermosas que se nos pueden salir de la cabeza, pero digo, ahí hay una construcción, ahí hay un procedimiento de, como marcaba Richard, de construir sentido. O sea, no solamente resuelvo la imagen, sino que también estoy proveyendo de recursos narrativos que me puedan seguir ampliando la posibilidad y el horizonte de seguir construyendo esa narrativa visual. Entonces acá hay un laburo muy criterioso y está muy, muy piola como para ejemplificar así varias de las cosas que venimos charlando. Yo quería decir algo, y justo dejaste de compartir, quería sobre esta foto, en la primera pantallita donde él está con la piedra, quería hacer un comentario si podés mostrar otra vez. Justamente como la magia es fantástica y la fotografía es magia y es fantástica, yo siempre digo, hay que fijarse en todos los detalles cuando uno elige una fotito, y yo como soy muy detallista en eso, me molesta mucho, que se podía haber solucionado muy bien, es ese manchón blanco allá en el fondo con el tronco que lo corta. O sea, vos no podés dejar de mirar, si bien toda la escena y la luz que te da en el rostro y la luz en la mano y la piedra y la luz que viene del otro costado, está muy bien, pero vos mirás todo eso y te vas a la esquina, donde está el manchón blanco y el tronco, que eso lo podías haber solucionado, pero fácilmente. Eso nomás, o sea, siempre hay que ser muy detallistas y mirar todo, hacia dónde se dirige la mirada todo el tiempo, porque la foto está muy buena, pero allá no podés dejar de mirar. Solo eso. Gracias, chicos. No, excelente. Bueno, ¿alguno más, Richard? ¿O estamos? Estamos, así no lo hacemos tan extensivo. Dale. Bueno, yo voy a compartir algunos ahora y vamos a tratar de ir dándole un poco el cierre. Un segundito. Bueno, retomo también esto que planteaba tanto Richard como Marla anteriormente, de cómo doy sentido. Acá la propuesta de Ale, ¿andás por ahí todavía? Sí. Buenísimo. Nada, Ale trabaja dos cuestiones. Soy diseñador, si no me equivoco, soy fan de Gustavo Cerati. A ver, soy fan de Gustavo Cerati, efectivamente. Bueno, acá hay una cuestión también con esto que hablábamos anteriormente de cómo reconocer. Estábamos hablando ahora del caso de Arthur, ¿no? Arthur, en
no era fanático, no me acuerdo cómo era, pero ponele fanático de la magia, y cómo a través de ese universo visual, muy atravesado, sin ser tan conocedor de todas las propuestas visuales y estilísticas de las miles de variables de relatos vinculados a la magia, como Harry Potter, Percy Jackson, Narnia, no sé cuántas habrá, está como muy atravesado también con una lógica muy Harry Potteriana, me parece. Vos corregime si no es así, Artur. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. Y esas cuestiones me parece que también están piolas y sobre todo tiene que ver con esto que cuando hablamos de la definición del partido visual. La definición del partido visual en gran medida tiene que ver con definir estilísticamente el proyecto. La definición de lo estilístico del proyecto, y no es solamente estético, sino que es estilístico. ¿Y cuál es la diferencia? Que lo estético opera desde el plano exclusivamente de, obviamente que la estética en sí misma es compleja y es una discusión amplia, pero en este caso, como nosotros trabajamos en el plano de la comunicación visual, lo estilístico puede hablar de un momento histórico, puede hablar de un tipo de consumo, por ejemplo, y ahí lo relaciono puntualmente, por ejemplo, con la propuesta de Artur. Soy fan de la magia, pero en la construcción de ese fanatismo por la magia aparece muy fuertemente, estilísticamente, una narrativa visual que está asociada con algo que es masivo, como el consumo de la saga Harry Potter en cine, ¿sí? Entonces, la definición del partido conceptual y la relación que tiene con el partido visual radica en que cuanto más puntual y preciso podamos ir definiendo estilísticamente, sobre todo porque operamos en el plano de lo visual, cuanto más operemos en el plano de lo estilístico y definamos a partir de lo estilístico, vamos a poder sobre todo tener muchos más elementos para construir una propuesta visual que dé con ese destinatario a quien, en teoría, estamos queriendo interpelar o comunicar, o etc. Entonces, varios de los proyectos en los que estuvimos hablando tienen definiciones en materia de lo visual, muchas puntas que están piolas, y tal vez lo que vamos encontrando es cómo, si uno pensara en esos viejos centros musicales, se llamaban mini componentes, había, que ahora te lo bajás en una aplicación en el teléfono, el ecualizador, ¿no? Hay propuestas en las que posiblemente el ecualizador eran las barritas en las que uno podía, bueno, yo me imagino que deben conocerlo, uno puede editar o personalizar qué tipo de sonido quiere. Entonces el bajo, los medios, los Twitter y demás, uno le daba la forma a ese tipo de sonido que uno buscaba. Bueno, de la misma manera, en este caso, los aspectos conceptuales y visuales operan un poco en esa cuestión casi de sintonía y de adecuación. Hay algunos proyectos que, por ejemplo, en este caso, el de Ale, en términos visuales, está muy piola. Hay una producción muy... a ver, un segundito. Está abierto, perdón. Ahí está. En términos visuales,
Uy, abrí 25.000. En términos visuales está muy piola. ¿Se ve? Perdón, porque... A ver, voy a... Sí, perdón. Ahora voy a vuelta. Ahí está. Ay, perdonen, que abrí 75.000 veces las ventanitas. Bien. En la propuesta de Ale, lo que pasa es que está muy peor la producción visual. Ahora, cuando uno va recorriendo, Ale plantea que es, además de ser diseñador, y que eso queda claro por las definiciones, las herramientas con las cuales compone visualmente, que tienen una calidad visual que está piola, y demás, una cuestión compositiva que también está piola. Ahora, puntualmente, y creo que esta es la pieza que más claramente es como la más jugada, en el sentido de cuando recorría la producción, decía, está muy piola. Ahora, ¿qué tanta cercanía hay en esta producción con la obra de Cerati, y sobre todo con el imaginario visual que uno tiene de Gustavo Cerati? Me imagino que todos conocen Gustavo Cerati, gran músico argentino, ya fallecido, integrante y frontman de la banda Soda Stereo, con una gran y prolífica producción musical como solista. Pero digo, y esta imagen a mí me hizo pensar que en términos estilísticos, y ahí está esta relación que hay entre el partido conceptual, que en este caso el partido conceptual está atravesado por la definición de soy diseñador, soy fanático de Gustavo Cerati, y el partido visual es la resolución estilística. Entonces, cuando lo llevamos o veo esta pieza, a mí rápidamente, más que a Gustavo Cerati, me trae acá, al Duki. Porque hay una impronta, porque hay una estética, inclusive mirando los videoclips de Paco Amoroso, Catriel, digo, y cómo, a pesar de que posiblemente acá en esta pieza o en todas las piezas que Ale fue desarrollando, está la medusa, está el tema de, ¿cómo es?, de Cerati, de Medusa, no sé si esta puntualmente tiene que ver con esa, pero digamos, hay como algunos deícticos que intentan, pero el tipo de ilustración con el que trabajás, Ale, que tiene también una impronta muy, muy tatuaje, no quiero mandar fruta con el estilo del tatuaje, pero digo, cómo, a diferencia del universo visual que uno, o sea, primer disco solista de Cerati, Amor Amarillo, diseñado por Alejandro Ross, ¡pum!, síntesis visual. De vuelta, Bocanada, diseñado también por Alejandro Ross, Fuerza Natural, esto ya no fue, creo que diseñado por Alejandro Ross, pero ¿cómo es ese universo e imaginario visual del universo de Gustavo Cerati, y cómo en este caso yo opero con lo visual y me corro absolutamente, y acá me gana mucho más, estoy mucho más próximo a ser un fanático de Duki que de Cerati? Entonces, ahí, de algún modo, voy a cerrar un segundito, está esta cuestión de lo que hablábamos de cómo dialoga el partido conceptual con el visual, que si bien uno, para sistematizar y para ordenarlo, lo pone como dos componentes, pero en definitiva son uno solo, digamos. La propuesta es la síntesis del diálogo de estos dos aspectos.
Entonces, ahí, ahora voy a compartir algunas otras cositas, pero digo, tomando por ejemplo lo que pasó con la propuesta de Arthur. Arthur define y esto, como decíamos, cada propuesta tiene puntos altos, puntos un poco más flacos. El punto es que vayamos entendiendo esa dinámica, no pasa porque está bien o está mal, sino que sobre todo que vayamos entendiendo cómo es la dinámica, ¿no? O sea, Arthur encuentra, por ejemplo, una propuesta conceptual y la relaciona directamente con una línea estilística, que la línea estilística ya está comunicando, que es esa forma de visibilizar la magia a través de por ejemplo, una forma de consumir el universo mágico, que es a través, por ejemplo, de el imaginario de Harry Potter. Entonces, la tipografía, por ejemplo, de Magicam, de la red social de los fanáticos de la magia, tiene como cierto guiño visual a esa línea estilística. Los recursos visuales también están relacionados con ese universo. Entonces ahí están esos deícticos, esas pistas, esas señas que yo le estoy tirando a ese destinatario, ¿no? Para que de alguna manera entre y firme ese contrato de lectura que posteriormente vamos a trabajarlo con un texto de Mabel López y de María Ledesma, en donde uno está proponiendo, lejos de esa idea tecnologicista de emisor y receptor, todavía no somos dispositivos que reciben señales nomás, sino que interpretamos. Entonces trabajamos más con una lógica de, existe obviamente un emisor, pero hay un enunciador, hay una forma de enunciar ese mensaje, porque se reconoce que hay un destinatario, y ese destinatario consume determinadas cosas, tiene cierta inclinación por determinados gustos, por algunas formas visuales, enunciativas, etcétera, prácticas sociales, culturales. Entonces, el punto es cómo entrar en código con esa persona. Este ejercicio tiene mucho de ese código. Entonces, por ahí, por ejemplo, con este ejemplo de lo de Ale, que la propuesta visual está muy piola de lo que produjo. Ahora, en términos de qué estoy mostrando, claramente puede ser una reinterpretación del universo de Cerati, pero a priori te lleva a otro lado. Visualmente estás mucho más próximo de estar más o ser leído como un fanático, por ejemplo, acá también me estoy metiendo en un berenjenal porque entiendo que es el trap, pero no sé si puntualmente Duki hace algún tipo de trap en particular, o no es trap directamente. Pero nada, ¿cómo operan esas cuestiones, ¿no? Hay una lectura, está por ahí la voluntad de UNE de tratar de construir tal cosa. Ahora, ese lector o ese destinatario, ¿lo va a leer de esa manera? ¿Qué pistas o qué códigos con los que estoy trabajando yo para que eso esté siendo leído en el marco de lo que se está planificando que se lea, digamos? En este caso, soy fan de Cerati, pero tal vez visualmente la propuesta está más cerca de otro tipo de consumo y no tanto de, por ejemplo, en este caso, de la producción de Gustavo. ¿Se entiende más o menos la línea? En este caso, por ejemplo, puntual, teniendo un poco de referencias. Son y medio, voy a tratar de ponerle un poco más de onda.
A ver, voy a cerrar las 75.000 ventanitas que abrí sin querer. Rápido. Ahí va. Y vamos rápidamente. A ver. Pero, uy, ahí está. Vamos a Ana Luz. ¿Estás, Ana Luz? Por acá. No puedo hablar. Sí, sí, estoy. Ah, buenísimo. Bueno, Ana Luz plantea una propuesta que nos querés recordar, Ana Luz, era soy diseñadora, soy... Soy diseñadora, en realidad yo no sabía bien para qué lado tirar, elegí varias cosas que me representen, por ejemplo, soy resiliente, soy cristiana, había una más, me gusta la fotografía, como que puse varias cosas, Claro, acá en elegí por en una, por dos. bien, acá en la ficha técnica aparece como que vos fuiste planteando como un concepto por algunas de por cada una de las imágenes. Entonces, resiliencia en una, mis mañanas, my mood, big day. Bueno, y eso, en la producción, digo, hay distintos, volviendo a esta lógica de ecualizador, la principal potencia que tiene el proyecto es la construcción visual. Hay una línea estilística en la que estuviste trabajando que está muy buena, y tal vez la, la mayor potencialidad radica en esta pieza y en esta pieza. Hay como vos por ejemplo también decidís traer un retrato tuyo, una No, estaba fotografía compartiendo la tuya. pantalla. Ah, ¿no? Ah, perdón. Pero qué desastre, che, qué desastre. Mira, Jessica se mata de risa. ¿Viste? Nosotros que somos otra generación. Bien, ahí estoy compartiendo de vuelta. Ahí voy. Gracias por decirlo. Bueno, dentro de la producción, ahí se estaba abriendo un segundito. Bien, ahí se está viendo. Sí, sí. Sí, profe. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, una de las cosas que veo acá, que no me había dado cuenta, ¿te animás, Ana Luz, a tomar mate con la hierba brasilera? Parece, porque puede ser que, Sí, sí, es hierba brasilera. híjole, esa hierba todavía no probé, pero en algún momento hay que pasar por esa experiencia. Pero es rica. ¿Es rica? Lo que Ah, pasa bueno. lo que pasa es que me tuve que acostumbrar porque no estoy acá todavía y bueno, es lo que me tocó tomar con esta hierba. Lo que Claro, tiene claro, es cierto. es más suave. A mí, por Sí, ejemplo, no me saca el dolor de cabeza. Yo tengo que tomar con la yerba argentina y después tomo mate como brasileño. nuestra hierba no hay, así que No, pero es rica igual. Hay gente que no le gusta, pero es muy bueno. Híjole, en esa práctica, porque yo vi muchas veces mates que tienen eso, nada que ver, ¿no? Hacemos un asterisco, elongamos la cabeza un ratito. Vi muchos en esos mates, los apliques, hay como unos De porcelana fría, unos, como que se pone unos
Sarvadientes se arman. Es muy común eso acá. Uy, se colgó el compañero. Creo que la única forma de levantarme a las 5 de la mañana es tomando un mate de eso. Uno solo, creo. Te juro. Y ya me quedo despierta todo el día. Sí, olvidate. Ese mate, esa yerba lo guardan en la heladera, mis compinches allá en Brasil. Porque como no está estacionada, para que se conserve sin estacionar, la guardan en la heladera. Ah, qué loco. Sí, por eso tiene ese color, porque no está estacionada. Ah. Che, Colo, parece que se congeló. Se fue. Vamos a ver ahí. Y ahora bueno, Entra. cambio de red. ¿Se cortó? Se cortó, sí. Quedaste congelado. Bueno. Vuelvo rápido y le tengo de poner velocidad. Bueno, acá un poco para seguir con la dinámica esta de poder relacionar, que no son cosas separadas, la definición del partido visual y la definición del partido conceptual. La pregunta acá es la siguiente, Ana Luz. Vos planteás que la técnica utilizada es el collage. Buenísimo. Y eso se corrobora y se ve. Ahora, el estilo visual con el cual vos construís estos collages, ¿de a dónde surgen? ¿Quiénes son? ¿Tomaste alguna referencia? ¿Seguís a algún artista visual, alguna diseñadora, diseñador, etcétera, que produce algo que está como en sintonía con lo que vos estuviste laburando? Sí, Ajá. a mí me gusta el estilo que a mí me gusta y por eso lo tomé. Son los posts que hacen en Instagram, las páginas amarillitas. Es lo que a mí me gusta, entonces como que a eso quise hacer, o sea, es lo que me gusta, entonces dije, bueno, tomo un collage y armo todo lo que yo considero que voy siendo, lo que me identifica. Uh-huh. ¿Y vos qué dijiste que son páginas en Instagram? No te llegué a escuchar lo que dijiste, que en Instagram... Que son páginas, hay una por ejemplo que se llama páginas amarillistas, así se dice, es así el perfil, y nada, y a mí me gusta mucho lo que transmiten, todo a través de collage, exactamente. Claro. Bueno, ahí voy a entrar a ver qué onda la página, pero digo, una cosa, y eso también tiene que ver con varios de los puntos que hablábamos anteriormente. Uno puede tomar, y ahí radica mucho la posibilidad de poder profundizar y lograr una narrativa visual que sea verosímil, que suene, que tenga sentido, como lo marcaba Richard y Marley. El sentido tiene mucho que ver con la profundización de, en este caso, las definiciones no solamente conceptuales, sino que visuales. Entonces, cuando hablábamos en el primer caso, el de Fran, que Fran planteaba que es fanático de la limpieza, él tomó un primer paso que fue la sustitución a ese personaje que sería como la esponja. Ahora, digo, tomando eso y poniendo un poco también en diálogo con lo que veíamos en el caso de la producción de Arthur, cuando Arthur trae el imaginario de la magia, pero si bien ese es el hashtag o la definición con la cual él ordena su narrativa visual, él un poco
no sé si será consciente o inconscientemente, por lo menos en la ficha, ahí habría que corroborar bien si aparece, si está presente, el hecho de, en el gran universo de la magia, él define centrarse más en la línea visual, estilística, con la cual se trabajó la producción cinematográfica de Harry Potter. O sea, no sé si tan precisamente, pero sí hay como una aproximación muy clara. Y esas definiciones son importantes a la hora de decidir cómo producir visualmente una propuesta. Porque yo no lo hago porque se me ocurre, lo hago porque comunicacionalmente entiendo que hay narrativas instaladas, que hay producciones instaladas, que hay un destinatario que ya viene posiblemente entendiendo, siguiendo, leyendo, consumiendo determinadas lógicas comunicacionales visuales. Entonces, la operación que hago es elijo estilísticamente cómo voy a resolver la pieza para que esa persona o ese destinatario le llegue el mensaje a ese destinatario, ¿sí? Entonces, está bueno, por ejemplo, en este caso, vos planteás que trabajás el collage, pero no solamente trabajás el collage va desde, como decís vos, la producción de, no sé, desde los dadaístas hacían collages, el collage también está presente en movimiento, en parte de la gráfica hippie de los 70, pero son distintas corrientes estilísticas del collage. Lo importante es que dentro de esos grandes, de esas grandes corrientes o técnicas, definamos también cuál es el estilo dentro del collage en el cual voy a trabajar. Porque eso también sirve para ordenar esa cuestión, lo marcamos mucho en los encuentros anteriores. Tenemos que nutrir la vista, tenemos que ver, tenemos que recorrer, tenemos que reconocer que la gráfica, porque y eso nos sucede todo el tiempo como consumidores. Nosotros todo el tiempo estamos leyendo las narrativas que nos proponen, digo de consumidores, me refiero a consumidores de todo tipo, no solamente de mercancías, sino que de, no sé, el fin de semana, por ejemplo, nada que ver, ¿no? Pero tocaron los fundamentalistas del aire acondicionado en un show espectacular, y es el movimiento ricotero, o el movimiento, las personas que seguimos al Indio Solari como persona, es una apuesta cultural, pero es una apuesta de consumo. Están en juego un montón de signos de ícticos, de detalles, de imágenes, de frases. Digo, todo el tiempo estamos no solamente en el consumo de mercancías, sino que en una serie de consumos culturales. Entonces, tenemos que reconocer cómo se trabajan esas narrativas, cómo se trabajan esas líneas comunicacionales, para que podamos entender que para determinado proyecto que trata de interpelar a determinado sector de la comunidad, tal vez estilísticamente nos conviene trabajar formalmente con una línea de ilustraciones, por ejemplo. Bueno, pero las ilustraciones es el mundo y sus alrededores. Tenés de Patricio Oliver hasta Martín Lachman, Constanzo, Ang Lee de Marvel. Digo, tenés un sinfín de ilustradores, de comiqueros, de estilos visuales. El punto es que dentro de la ilustración uno entienda y defina cuál es puntualmente el que voy a decidir y sobre el cual, porque ahí hay una decisión también, no solamente visual, sino que comunicacional. Entonces, porque ahí estoy tomando decisiones para dar con ese destinatario.
Digo todo esto porque te preguntaba, yo veía esto y encontraba cierta sintonía con inclusive algo que no tiene nada que ver con tu definición conceptual, por ejemplo, pero que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, de cómo construye el personaje Björk con una identidad súper intervenida, también muy cambiante, rediseñable, en cada gira, en cada presentación de disco, tiene como distintas como transformaciones de su imagen. Y digo, solamente a mí cuando veía tu producción, me hacía pensar un poco en cómo, así, traigo solo el caso de Björk como una posibilidad de tenerla dentro del rastreo de antecedentes o búsquedas posibles, cómo voy reconociendo dentro de este universo, por ejemplo, de composiciones visuales, a algunos íconos o algunos referentes, antecedentes, para tenerlo en cuenta, por ejemplo, para la construcción. Nosotros no estamos inventando nada nuevo, estamos resignificando lo ya existente. Y lo ya existente es leído. Entonces, nosotros para poder construir esas narrativas tenemos que saber de cuáles son los códigos que están vigentes y construir una propuesta teniendo en cuenta esos códigos. Entonces, nada, un poco como hablábamos también anteriormente, en el caso de como es el de Ale, digo, tener presente, por ejemplo, que si estoy hablando de Cerati, hay como cierto imaginario visual ya con Cerati, y cómo busco dentro de toda su producción, o puedo ir encontrando inclusive un montón de elementos visuales que le vayan dando sentido y que vayan marcando ese sentido de una manera como un poco más clara. Bueno, no me quiero extender muchísimo, sigo diciendo lo mismo que hace un rato, pero voy a hacer un breve repasito ahora con el caso, lo pongo un poco ahí en sintonía, de Maggie González. No sé si estás, Maggie. ¿No? Bueno, Maggie y Figueroa, que... Un segundito. Héctor, ¿estás? ¿No? Me parece que no. Ah, ahí está. Héctor, estás. Bueno, yo solamente acá voy a poner un poco en diálogo la propuesta de Maggie con la de Héctor, que si bien son propuestas distintas, muy distintas, podemos encontrar cierta similitud. Me voy un ratito a la de Maggie primero. No era Maggie. Tengo apuntado equivocamente acá. Fernández Gabriel. Gaby, ¿estás? Sí, profe, estoy. Excelente. Bueno, Gaby. Lo que veíamos acá en tu producción, no sé si se ve más o menos o si no. ¿Se ve más o menos? ¿Bien? Están también, esa es la de montaje, por ahí si pone las otras se ven mejor. Vale.
Bueno, Mari labura, soy diseñadora, soy vicio de historietas. Y acá aparece también esto que decíamos, ¿no? El soy diseñadora, soy fanática de las historietas, el fanática de las historietas puede operar transversalmente como una definición estilística. Tal vez, y ahí por ejemplo, inclusive por el tipo, pienso en lo estilístico porque está piola el tipo de estilo visual de producción que tenés, y sobre todo rápidamente cuando uno ve este tipo de ilustraciones y lo que estás intentando construir también, por lo menos a mí me dirigió a dos referencias. Uno es la Cope, no sé si la conoces a la Cope, que en una viñeta o en una serie de viñetas trabaja cierta situación de lo cotidiano, como de alguna manera vos tal vez lo trabajaste, pero las piezas no terminan de ser viñetas en el sentido de que son muy abiertas. Entonces, uno de alguna manera sobre todo por el tipo de consumo, en este caso de la lógica narrativa de la viñeta, uno espera que haya como cierto tipo de remate, pero no hay remate. En tu propuesta son como escenas de algo que son muy abiertas. Entonces, simplemente lo que decíamos también está claro cuál es la definición. Por ejemplo, voy a decir, soy diseñadora, soy fanática de las historietas, y el fanático de las historietas vos lo trabajás, en este caso, en un aspecto visual, pero la narrativa va por totalmente otra cosa, que tiene una riqueza súper copada, que es de lo cotidiano, lo que vos decís, de cómo arranca tus días, cómo es tu relación con tu hija, etcétera. Digo, y ahí hay una posibilidad mucho más rica para trabajar esa narrativa desde un aspecto particular, por ejemplo, de no sé, soy la que padece, o no la que padece, sino que, no sé, algún aspecto habría que encontrarle para no mandar tanta fruta, pero lo de sos fanática de la historieta ya está implícita en la producción, o sea, vos ya estás resolviendo la propuesta con una lógica de historieta. Entonces, desde ese lugar, es importante que uno incorpore esta propia dinámica que tiene la historieta. Acá yo, por ejemplo, no la historieta, en este caso son algunas viñetas de la Cope, que es una escena que arranca y cierra en esa escena. Acá también, lo mismo, o Sarah Andersen, que es muy conocida no me voy a animar a decir en inglés, pero en sus cuentas es muy divertida, es Sarah Scribbles, algo así. Bueno, ahí abajo dice, Facebook Sarah Scribbles en español. Ella se llama Sarah Andersen. Pero nada, en una sola viñeta hay inicio y remate. Bueno, acá se ve muy chiquito, pero síganla. Entonces, hay una propia dinámica, en este caso, sin que vos estés diciendo, soy vicio de las historietas. La historieta en sí misma ya es una definición visual, está en el ámbito de el partido visual que tomás. Y el punto es que cuando vos produzcas, aproveches la propia lógica que tiene, en este caso, este tipo de práctica o de narrativa. Y ahí podés explotar mucho más, porque tiene como un estilo que está piola, lo que vas haciendo en aspectos visuales, pero no en términos de cómo aprovechás la pieza, porque son piezas que están como abiertas, no se termina de leer, hay una intención, pero no se termina de leer qué sucede entre, en este caso, el personaje que está
cocinando y hablando. Digo, inclusive si tomáramos la referencia también de lo que hizo, esto hasta podría tener casi como una lógica de un personaje de historieta, que tenga un nombre ese personaje de historieta, que tenga o sea, le podés sumar muchos más elementos para que tenga como narrativamente y compositivamente más volumen la propuesta. Y lo pongo en relación solamente, y voy rápidamente con la propuesta de Héctor, porque Héctor, por ejemplo, desde una perspectiva similar en algún punto, porque él plantea, él en realidad soy diseñador, y, a ver, abro rápidamente. Soy dibujante. Soy dibujante, aparece dentro de todo el gran universo que puede ser dibujante. También ahí está la cuestión de cómo profundizo, porque también estilísticamente él no es un dibujante, sino que es un dibujante, por lo menos acá en esta propuesta, es dibujante de, estilísticamente, ¿esto qué sería, Héctor? ¿Manga? Sería una onda caricatura, sí, y animaciones. Mayormente sigo muchos canales de animación y hacen con ese estilo de animación ellos, esa caricatura, digamos. Soy más del estilo anime también, que está en la segunda imagen también, la que tiene nombre de dibujo. El dibujo que está de fondo es otro estilo que yo hago también, pero como me llevó más tiempo hacer eso, lo hice más simple, digamos. Y otro que está en la mesita también es otro estilo de dibujo que hago. Así que opté por el más simple, digamos, para hacer eso. Bien, buenísimo. Bueno, pero por ejemplo, acá, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos, por ejemplo, con el caso de, sobre todo en esta pieza, para mí esta es como tanto en las tres, la del error de Photoshop, la del gamer y la del Mac empleado, ahí aparece un poco lo que marcábamos anteriormente, por ejemplo, en el caso de González, no me acuerdo ahora, Gaby González, de la falta de remate. Estas acá, sobre todo por ahí, como decía, la del Photoshop, tiene esa lógica, es una viñeta que ya tiene el remate listo, porque es te sitúa, está hablando en código, o sea, esa persona que está viendo ve la ventanita de Photoshop, reconoce lo jodido del momento y aparece la expresión del personaje y listo, es inicio y cierre y es remate y funcionó. Lo mismo que acá, el futuro Mac empleado de alguna manera es como una especie de cierto escepticismo sobre el futuro laboral, inclusive desde tal vez, bueno, si bien ahora ingresamos al mundo en Misiones y llegó una sucursal de McDonald's, digo, también es una idea muy global en este caso, porque McDonald's no está atravesado en nuestro cotidiano si estamos en Oberá o en Posadas, si capaz un poco más, o en Puerto Esperanza o en Panambí, pero de alguna manera hay como hay un discurso de, bueno, voy hacia la bolsa laboral y no es para nada, digamos, hay un humor ácido que se comprende, se lee, y el personaje en este caso remata, y ahí hay como por ahí lo complejo, lo que no está resuelto en estos casos es cómo interactúa, sobre todo la composición acá, en esta, que está muy piola la ilustración de atrás, pero hay como una superposición que no está piola. Podría estar, en todo caso, buscar ciertos gestos del personaje mirando, o bueno, no sé cómo podría resolverse, pero sobre todo acá quería poner en diálogo solamente el caso de Gaby y el tuyo, Héctor, porque de alguna manera optaron por caminos diferentes, pero como hay una apropiación un poco más de esta lógica de la viñeta,
del uso del humor y de cómo lo planteo y cómo cierro también cada una de las imágenes, que por ahí está piola. Pero nada, muy a modo de cierre, y son las 12 y estuvimos un montón de tiempo, disculpen que hablamos un montón y fue un clavo, pero digo, hay muchas producciones que tienen cosas muy piolas, como dijimos, en términos visuales, de resolución. No sé, la veo a Flor, que produjo una serie de ilustraciones que están muy piolas. Veo también el carácter que puede tener, por ejemplo, el tipo de resolución de imágenes y los encuadres que construyó en las ilustraciones Jessy con su línea de producción, el avance de lo que nos mostró Vale sobre lo que está en proceso, y seguramente las ilustraciones de Abril Pereira, las ilustraciones de Luisina, tremendas, de Maca. O sea, hay un montón de producción que está piola, que seguramente las iremos conociendo y profundizando en el transcurso del tiempo, pero en este momento a nosotros nos parecía muy importante poder trabajar más en esta lógica de comprender o tratar de seguir abonando el terreno para comprender que estamos construyendo discursos visuales, y esos discursos visuales tienen que ser leídos. Y muchas veces, inclusive en las propias fichas técnicas, aparecen: yo quise representar que, bueno, buenísimo, uno puede tener un montón de intenciones de querer representar cosas, pero el punto es a quién le estoy hablando y cómo le estoy hablando a esa persona, y eso significa decisiones, eso significa buscar antecedentes, reconocer un antecedente visual, por ejemplo. De vuelta, lo dijimos miles de veces, pero si entro en el rubro, un poco lo que le decíamos hoy a Rodri Casiuk, bueno, si entro en el universo del detailer, bueno, ¿qué referencias visuales existen en el universo de detailer para poder construir una propuesta que, para que esa persona que conoce el detailer entienda un poco cuál es el chiste, o cómo me apropio de los lenguajes visuales? Eso es fundamental y lo vamos a seguir trabajando. Y bueno, eso. Cierre por ahora. No sé si queda alguna duda, consulta, denuncia o algo por el estilo. Podemos dedicarnos un ratito más y vamos cerrando. ¿Queda algo, gente? Yo tengo la duda de si estas cosas que fuimos viendo las debemos de solucionar y las volvemos a entregar el trabajo, o queda finalizado. No, el trabajo está finalizado por ahora. Como dijimos, tomamos como esquicio, que es como una forma también de diagnosticar el estado de la producción de cada compañero y cada compañera. No es necesario que sea rediseñado o replanteado. Obviamente, y bienvenido sea, como es una instancia de ejercitación, y todo el tiempo nos tenemos que estar ejercitando visualmente, si se animan a replantearlo, lo quieren hacer para también testear y elaborar un poco algo sobre lo que estuvimos viendo, lo pueden hacer absolutamente y nos lo envían, pero no es una consigna en la que ustedes tengan que verse comprometidas en volver a enviar. Claro, incluso se tomaron ejemplos aislados, o sea, cada uno fue diciendo, a lo mejor arbitrariamente o no, pero era justamente para que vayan dando cuenta de cómo encarar las cosas y cómo utilizar las herramientas o lo que nosotros tenemos de repente más afinidad con la fotografía o con el dibujo o con lo que fuere, entonces poder dar cuenta de esos detalles para ir construyendo una narrativa más lógica, tal vez.
Sí, exacto. No sé, pienso, digo, en todos estos recorridos que hicimos hoy, nos quedaron afuera también otros proyectos que están piolas, que proyectos hay, como decíamos hoy, algunos puntos altos, hay tal vez algunas imágenes que están mejores resueltas que otras, donde hay una punta donde se puede profundizar. Elegimos ahora algunas, pero en cada producción hay mucho como para lograr. El tuyo, Richard, creo que está ahí. Pero digo, todos laburaron, hay una buena producción, es un buen augurio para este año. Eso por ahora. ¿Alguna otra cosita? ¿Estamos saliendo en vivo, Jessy, por Radio Nacional o no? Ya estoy retirada. Antes de irnos, ya que esto es en vivo, quería hacer una efeméride que nada que ver, pero para que quede asentada. No sé si los conocen, pero mañana van a ser 28 años que tocó Hermética en Oberá. Es un dato histórico y para los que nos gusta ese tipo de música es muy importante. Yo estuve ahí y pude conocer a todos los integrantes de Hermética ese día. O sea que tenés más de 28, Marlene. Un poquito más. Sí, siempre decimos, como dice Colo, delata el DNI, pero bueno, es así la vida. Pero feliz de haberlo vivido. Vale. Después tenés que contar tu historia también de estar compartiendo mesas de bar con ilustres músicos de la escena extrema argentina. Bueno, ahí Johnny pregunta sobre si podríamos comentar algo de lo que le pareció el esquicio. Ahí seguramente que después podemos coordinar algún punteíto. Sobre todo Marle hoy estaba también con ganas de hacer algunas devoluciones. Por ahí por una cuestión de tiempo no podemos hacerle a todos, pero nada, después Johnny en todo caso te pasamos un punteo. La lógica era tal vez no hacer una evolución individual de todo, sino que una genérica que pueda servirnos como para ordenarnos. Después, ahora sí, con lo siguiente, que eso ya podemos aprovechar y adelantar. El martes que viene el encuentro no será sincrónico, sino que será, vamos a subir material al aula virtual para que puedan acceder a algunas lecturas de lo que va a ser el primer, el desarrollo de la segunda unidad. Esta primera unidad es la imagen en la que ya la estamos cerrando con este esquicio, y la segunda va a ser campañas de comunicación. Así que vamos a estar compartiendo material para que lo vayan leyendo, y seguramente que el jueves nos estaremos encontrando nuevamente sincrónicamente para trabajar específicamente. Por eso es importante que lean, porque vamos a trabajar sobre los aspectos teóricos, trabajar un poquito. No va a ser una clase teórica, va a ser un conversatorio. Entonces lean el material del martes para el jueves, y el jueves desarrollamos un poquito y hacemos ahí un conversatorio. ¿Estamos? Bueno, gracias. Gracias. Excelente. Bueno, gente, hermoso verlos de vuelta, que están bien. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, hasta la próxima. Chao, saludos. Chao. Y tenemos que juntarnos a